Hola, en este video mi compañero Oscar Pérez y mi persona, Yairo Larauz, explicaremos el algoritmo de cálculo de componentes fuertemente conexos, algoritmo de Tarham. Antes de entrar en qué consiste el algoritmo de Tarham, debemos saber qué son los componentes fuertemente conexos. En la teoría de grafos, un grafo dirigido es llamado fuertemente conexo si para cada par de vértices U y B y viceversa existe un camino. Como lo podemos ver en la imagen de al lado, podemos ir desde el vértice A al vértice C y del vértice C hasta el vértice A. Ahora, los componentes fuertemente conexos son aquellos subgrafos maximales de un grafo dirigido. Estos subgrafos forman una partición del grafo. El primer algoritmo que trabaja en tiempo lineal para resolver este problema fue propuesto por Robert Tarham en 1970 a base de una búsqueda en profundidad. Como vemos en la imagen, cada grupo de subgrafos sombreados forman un componente fuertemente conexo. Generalidades del algoritmo de Tarham. Es un algoritmo de complejidad temporal y espacial lineal, siempre que se utilice una representación del grafo a través de las listas de adyacencia. La complejidad del algoritmo es n cuadrada. Básicamente, el algoritmo trabaja con una pila donde se almacena temporalmente los vértices que han sido visitados en la búsqueda, pero que aún no se han asociado a un componente, ya que se va a hacer una búsqueda similar a un DFS. Un nodo raíz va a salir de la pila después de que hayan salido todos sus nodos adyacentes. Eso quiere decir que un nodo saldrá de la pila siempre que hayan explorado todos los caminos que empiecen con ese nodo. Los elementos van a ser removidos de la pila cuando se logre identificar la raíz de un componente fuertemente conexo. Con respecto a la raíz del componente fuertemente conexo, se tiene que cualquier nodo que haga parte de un componente fuertemente conexo puede ser utilizado como raíz. Sin embargo, en el algoritmo se va a tomar como la raíz de un componente fuertemente conexo al primer nodo de ese componente que es encontrado al hacer la búsqueda. A continuación, mi compañero Oscar va a explicar el algoritmo. Algoritmo. Target G. Para cada vértice en G, si B no ha sido visitado, se ejecuta un procedimiento auxiliar llamado Target-Naus. Se marca como visitado ese nodo, se le asocia un valor único que incrementa cada vez que entra un vértice. También se le asocia un identificador inicial, candidato como identificador del componente fuertemente conexo. Luego colocamos a B en la pila, una pila auxiliar que vamos a tener durante la ejecución del algoritmo. Luego se va a visitar cada vértice W adyacente a B. Primero verificamos si W no ha sido visitado. Si W no ha sido visitado, quiere decir que se está encontrando por primera vez en la búsqueda. Esto se va a llamar recursivamente al procedimiento Target-Naus con W. Eso va a ejecutar nuevamente lo antes explicado y una vez terminado es posible que se haya encontrado un valor de identificador de componente para W que sea menor al componente al cual está asociado inicialmente B. Entonces se elige el mínimo entre B y W. Y esto quiere decir que este W se alcanzó a un nodo que estaba en la pila pero que fue encontrado antes de B. Antes que B. Entonces ese nodo o vértice pasaría a ser la raíz del componente al cual pertenece W y al cual va a pertenecer B. Si W ya ha sido visitado, quedan dos posibilidades: que esté en la pila
o que no esté en la pila. Si W está en la pila, es que W ya está asociada a un componente fuertemente conexo y no se hace nada. Si W está en la pila, es que está pendiente de asociar a un componente fuertemente conexo. Lo que se hace es asociar el índice del componente de B. Se elige entre el valor del índice de B y el valor de orden de visita de W. Entonces, lo que sea menor. Eso va a pasar a ser el índice de componente para B. Entonces, eso se va a hacer para cada uno de los nodos adyacentes a B. Luego, verificamos si el valor del índice del componente de B es igual al valor de visitado. Si esos dos valores coinciden, significa que B es la raíz del componente fuertemente conexo, o sea que B fue el primer vértice que se visitó de ese componente. Si eso no es así, entonces se procede a eliminar todos los elementos de la pila P hasta remover B, y todos esos elementos, incluyendo B, van a ser agregados a un componente fuertemente conexo. Entonces, en ese punto hemos descubierto un componente. Esto se va a repetir para todos los vértices del grafo original, y así vamos a conocer todos los componentes fuertemente conexos. A continuación, un ejemplo de la ejecución del algoritmo. En este grafo hay 10 vértices y básicamente vamos a simular la ejecución del algoritmo. Vamos a tener una pila P. Podemos empezar en cualquier nodo, pero vamos a iniciar con respecto al orden alfabético. Empezamos en A. Verificamos si A ha sido visitada, pero como A no se ha visitado, le asociamos un valor de visitado, en este caso 1, y un valor de identificador candidato de componente fuertemente conexo, también 1. Y colocamos A en la pila. Luego exploramos cada uno de los nodos adyacentes a A. Nos vamos a B. Y como B no ha sido visitado, le asociamos un valor de visitado 2 y un valor de identificador candidato de componente fuertemente conexo 2. Ahora agregamos B a la pila. Luego exploramos cada uno de los vértices adyacentes a B. Podemos ver que son 3. Está C, E y F. Iniciamos por C. Como C no ha sido visitado, entonces le asociamos un valor 3 para visitado y otro 3 para el valor de identificador de componente fuertemente conexo. Ahora agregamos C a la pila. Procedemos a analizar cada uno de los vértices adyacentes a C. Elegimos inicialmente explorar G. Como G no ha sido visitado, asociamos un valor de visitado 4 y un valor de identificador de componente fuertemente conexo igual 4. Y agregamos G en la pila. Procedemos a visitar los nodos adyacentes a G, en este caso F y H. Ya en F exploramos cada uno de sus vértices adyacentes, en este caso solo es G, pero G ya ha sido visitado, y como sabemos que G está visitado porque su valor de visitado es 4. Entonces lo que se hace es comparar el identificador de componente que tiene F y el identificador de componente que tiene G. En este caso sería 5 y 4. Y dejar en F el menor de los dos entre 5 y 4. Como 4 es menor, cambiamos el 5 como identificador de componente para F
el 4. Sí, entonces actualizando quedaría 5,4. Entonces, como ya se recorrió todos los vértices adyacentes a F, tenemos que ver si el valor de visitado de F es igual al valor de identificador de componente AF, o sea, 5 entre 4. Pero como no son iguales, significa que F no es la raíz del componente al que pertenece. Entonces volvemos al nodo padre, que sería G. Se continuaría en el siguiente nodo adyacente a G, que no ha sido explorado, en este caso H. Como H no ha sido visitado, le asociamos un valor de visitado 6 y un valor de identificador de componente 6 y agregamos a H a la pila. Luego visitamos los nodos adyacentes a H, en este caso es I. Como I no ha sido visitado, le asociamos un valor de visitado 7 y un valor de identificador 7. Y agregamos I a la pila. Luego exploramos los nodos adyacentes a I, en este caso el único es J y G. Digamos que nos vamos primeramente por G, pero G ya está visitado. ¿Cómo nos damos cuenta de que G ya ha sido visitado? Porque el atributo de valor visitado es 4. Entonces sabe que G está visitado y debe verificar si G está en la pila. Y como está en la pila, significa que G está pendiente de asociarlo a un componente fuertemente conexo. Entonces lo que se va a hacer es comparar el identificador de componente asociado a I, que es 7, con el identificador asociado de G, que es 4. Entonces dejamos el menor de los dos. Y ahora el identificador del componente es 4. Actualizando sería 7,4. Luego continuamos con los demás nodos adyacentes a I que no hayan sido explorados. Cuando llega a J, se da cuenta de que J no ha sido visitado. Entonces le asociamos un valor de visitado 8 y un valor de identificador de componente 8. Y agregamos J a la pila. Luego procedemos a explorar los nodos adyacentes a J. Pero como no hay, verificamos si el valor de visitado de J coincide con el valor del identificador de componente. Entonces, como 8 es igual a 8, quiere decir que J es la raíz del componente fuertemente conexo al que pertenece. Entonces debemos de remover de la pila todos los elementos que hayan hasta llegar a J. Pero como J es el tope de la pila, entonces agregamos J a un componente fuertemente conexo y lo eliminamos de la pila. Entonces termina la ejecución sobre J y nos volvemos a I. Y en I verificamos si el indicador de componente de J, que es 8, tiene que ver si es menor que el índice de I, que es 4.
Como no es menor, eso significa que están en componentes diferentes. Entonces ignora lo que pasa en J y continúa en I. Como en I no hay ningún vértice pendiente que visitar, verifica si el valor visitado y el valor de identificador de componente de I coinciden, pero como 7 y 4 no coinciden, continúa entonces I. Esto quiere decir que I no es la raíz del componente fuertemente conexo al que pertenece. Se devuelve a H, que es el nodo padre, y compara el identificador de componente de I, que es 4, y el identificador de componente de H, que es 6. Entonces 4 pasa a ser el identificador de componente de H. Actualizamos, sería 6 y el identificador sería 4. En H hay que explorar los nodos no explorados, pero no hay ninguno pendiente. Entonces verificamos si el valor de visitado, que es 6, es igual al valor del componente, que es 4. Eso quiere decir que H no es la raíz del componente al que pertenece, ya que 6 y 4 no son iguales. Entonces se devuelve al padre, que es G, y verificamos si queda pendiente algún vértice adyacente, pero como no hay, verificamos si el valor de visitante es igual al valor de componente, y como 4 es igual a 4, entonces eso quiere decir que G es la raíz del componente al cual pertenece. Entonces removemos elementos de la pila hasta llegar a G. Agregamos a un componente fuertemente conexo y lo eliminamos de la pila. Agregamos H y lo eliminamos de la pila. Agregamos F y lo eliminamos de la pila. Y por último agregamos G y eliminamos de la pila. Después nos devolvemos al padre de G, que este es C. Entonces exploramos los nodos adyacentes a C que estén pendientes. Bueno, antes de esto también observamos que la pila ahora solo contiene los vértices ya visitados, pero que no han sido asociados a un componente fuertemente conexo. Como habíamos dicho antes, visitamos los vértices adyacentes a C, pero en este caso solo está D. Pero como D no ha sido visitado, se le asocia un valor de visitado 9 y un valor de identificador 9. Agregamos ahora D a la pila. Luego procedemos a los nodos adyacentes en D, exploramos H, verificamos si ya está visitado. Como ya está visitado, verificamos si está en la pila. Pero como miramos de que ya H no está en la pila, se entiende que H pertenece a un componente fuertemente conexo ya determinado. Realmente él lo ignora. Vamos a C, pero C ya está visitado y C está en la pila. Entonces C y D pertenecen al mismo componente. Los asociamos a ambos al menor de los dos identificadores de componente. Verificamos entre 3 y 9. Y el mínimo es 3. Entonces le asociamos a D3 como identificador de componente. Entonces tenemos que para el valor de visitado es 9 y el valor de componente es 3. Después termina la exploración de los vértices adyacentes a D,
se verifica si el valor de visitado es igual al valor de identificador de componente. 9 y 3 son diferentes, significa que D no es la raíz del componente fuertemente conexo al que pertenece. Entonces continuamos en el padre, que es C. Verificamos si hay un nodo adyacente a C que no haya sido visitado, pero todos ya han sido visitados. Ahora verificamos si el valor visitado es igual al identificador de componente. Vemos que 3 es igual a 3. Entonces C es la raíz del componente fuertemente conexo al que pertenece. Entonces removemos los elementos de la pila hasta llegar a C. En este caso creamos otra componente, ingresamos D, eliminamos D de la pila y ingresamos C y eliminamos C de la pila. Luego nos devolvemos al padre de C, que es B, verificamos si el identificador de componente que se encontró para C, que es 3, si ese componente es menor que el identificador para B, que es 2, como no es el caso, entonces B no hace parte del mismo componente al cual pertenece C. Entonces seguimos explorando los nodos adyacentes a B que no hayan sido explorados. Exploramos F, pero F ya fue visitado y se da cuenta que F no está en la pila. Entonces se sabe que F y B no están en el mismo componente. Entonces solo queda pendiente E, pero E no ha sido visitado. Y le asociamos un valor de visitado 10 y un valor identificador de componente que también sería 10. Y agregamos E en la pila. Luego exploramos los nodos adyacentes a E. Entonces se va a F y F ya está visitado y F no está en la pila y no hace parte del componente fuertemente conexo de E. Entonces continuamos con A, pero A ya ha sido visitado, pero A aún está en la pila, como podemos observar. O sea que A no tiene un componente fuertemente conexo asociado. Entonces se asocia el valor del identificador del componente de E entre el valor del identificador de A y se toma el mínimo. Entonces el mínimo es 1. Entonces E va a tener como valor visitado 10 y valor identificador de componente 1. Entonces actualizamos y ahora es 10, 1. Entonces ya no hay más vértices de adyacente que visitar de E. Se procedería a verificar si el atributo de visitado de E, que es 10, es igual al identificador de componente, que es 1. Y como no son iguales, entonces esto significa que E no es la raíz del componente fuertemente conexo al que pertenece. Entonces vuelve a su padre, que es B. Entonces se compara el identificador de componente de B, que es 2, y el identificador de componente de E, que es 1. Y se escoge el mínimo, que es 1. Entonces tiene como valor de visitado 2 y como valor de identificador, como ya se exploraron todos los nodos adyacentes a B, entonces verificamos si 2, que es el valor de visitado, es igual a 1, que es el valor de identificador.
Como no son iguales, quiere decir que B no es la raíz del componente al cual pertenece. Luego se devuelve al padre, que es A. Y como todos los nodos adyacentes han sido visitados, solo falta verificar si el valor de visitado es igual al valor de identificador, que es 1. Como los dos son iguales, tanto el valor de visitado como de identificador, eliminamos todos los elementos de la pila hasta llegar a A y eliminar A. Y esos elementos los colocamos en el componente. Entonces construimos otro componente, agregamos E y eliminamos E de la pila, agregamos B, eliminamos B de la pila y agregamos A y eliminamos de la pila. A continuación te presentaremos un ejemplo de ejecución de este algoritmo aplicado en la vida real. Construiremos un grafo con la información de 6 personas en una red social para comprender su nivel de conexión. Ellos deben estar todos conectados entre sí. Tenemos la tabla de usuarios con las siguientes personas: Alice, Bridget, Charles, Doug, Mark y Michael. También tenemos la tabla de relaciones. Alice sigue a Bridget, Alice sigue a Charles también, Mark sigue a Doug y también Mark sigue a Michael. Bridget sigue a Michael, Doug sigue a Mark, Michael sigue a Alice, Alice sigue a Michael, Bridget sigue a Alice y Michael sigue a Bridget. Este es el grafo que pudimos construir dado los usuarios y sus relaciones. Ya aplicado el algoritmo de Tarham, el grafo tenemos los siguientes datos y componentes. Podemos ver que se forman 3 componentes fuertemente conexos de las relaciones entre los usuarios de la red social. También tenemos la tabla de partición donde vemos que Alice, Bridget y Michael pertenecen al mismo componente porque poseen el mismo número de partición. Charles, como no tiene nodo adyacente, él conforma un componente en sí mismo. Y por último, Doug y Mark. Entonces, como vimos en las redes sociales, podemos analizar grupos de personas que conforman componentes fuertemente conectadas debido a las múltiples relaciones, gustos e inclusive lugares comunes, sirviendo esto como un sistema que puede gestionar recomendaciones para quienes conforman componentes. Vemos típicamente esto en redes sociales de nuestro uso como Facebook, YouTube, Twitter, entre otros. Gracias.